que usted pueda ser panelista tiene que ingresar con el correo de la San Martín. Ay, pero no me acuerdo la clave. No puede ingresar con el correo del doctor Florian. No, no me lo sé. El requisito, y lo sabe el doctor Florian, el requisito para que puedan ascender a panelistas, anfitriones, puedan proyectar, es precisamente que ingresen siempre con el correo institucional. ¿Pero es necesario que salga mi cara? No, su rostro no, pero que comparta las diapositivas, sí, doctor. Ah, ya, no, eso ahorita lo intento a ver si A me... ver, lo que necesitamos es eso, que comparta. Ya, a ver, perdón. Si ven su rostro es mucho más interesante por su gesticulación, pero por lo menos necesitamos compartir pantalla. Compartir pantalla. Ahí está, compartir. Ya, sí se compartió. Sí, estamos viendo su pantalla ahora sí. Ahora sí, perdón. Pone su tema para poderlo presentar. Sí, un momentito. Sí. Esta es la clase. ¿Se ve? Sí, doctor, sí se puede ver. Mira. Entonces, A ver. ahora sí, voy a presentarlo, doctor, para que podamos iniciar. A ver, muy buenas tardes con todos. Doctor, ¿puede darle imagen panorámica? Ya está. Ahí está, ahora sí. Bueno, muy buenas tardes con todos, señores alumnos. Hoy día, continuando con los últimos temas ya de la del capítulo de ginecología, previos al examen que es dentro de una semana, vamos a dar el tema de hoy día, es lesiones premalignas y malignas de útero y ovario, ¿no? Vamos a tocar hiperplasia endometrial, cáncer de endometrio, cáncer de ovario, epidemiología, factores de riesgo y diagnóstico y tratamiento, ¿no? El doctor a cargo es el doctor Florian, pero vamos a contar con la participación del doctor Roger Ocon Roncal, que es ginecólogo-oncólogo, así que él nos va a presentar la exposición de hoy día. Doctor Ocon, tiene usted el uso de la palabra. Buenas tardes a todos. Bueno, empezamos entonces. Vamos a hablar inicialmente de enfermedad maligna y premaligna del cuerpo uterino. Cuando hablamos del cuerpo uterino, hablamos del epitelio que tiene, que es un endotelio, ¿no? Que es el endometrio, pero también hablamos del músculo, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces tenemos dos estirpes tumorales, ¿no? Recuerden que hay dos tipos de cáncer. El cáncer de superficies de recubrimiento de epitelios o endotelios, que se llaman carcinomas, y los tumores de mesénquima o de estroma, que se llaman sarcomas. ¿Ok? Cuando hablamos de cáncer de endometrio, tenemos que hablar de dos tipos de cáncer. El cáncer de endometrio tipo 1 y el cáncer de endometrio tipo 2. El cáncer de endometrio tipo 1 tiene mutación básicamente en el PTEN y en el KRAS. Se va a deber a un estímulo hormonal prolongado, ¿de acuerdo? Una exposición a estrógenos, y básicamente lo que va a generar es una hiperplasia endometrial con atipia, y posteriormente esto va a desarrollar un cáncer de endometrio de tipo endometrioide. El de tipo 2 no va a depender de hormonas, va a tener una mutación en el P53 y va a crecer sobre un endometrio atrófico. Entonces, la paciente con cáncer de endometrio tipo 2 va a ser una paciente delgada, posmenopáusica, ¿sí? Generalmente de raza negra, ¿ok? Mientras que la paciente con cáncer de endometrio tipo 1 va a ser una paciente obesa, diabética, hipertensa, de acuerdo con exposición prolongada a estrógenos. Y de ahí vienen los factores de riesgo, ¿de acuerdo? Entonces, la hiperplasia de endometrio, las pacientes que tienen hiperplasia de endometrio tienen 3 veces el riesgo de progresar a cáncer de endometrio, y las que tienen cáncer de endometrio, hiperplasia de endometrio con atipia,
tienen 14 veces el riesgo de progresión a cáncer de endometrio. ¿De acuerdo? Entonces, la hiperplasia endometrial con atipia se va a llamar NIE, o neoplasia intraepitelial endometrial. ¿De acuerdo? Actualmente se utilizan los dos términos como sinónimos. ¿Qué más? Entender que los esteroides sexuales, los estrógenos, se van a metabolizar por la catecol-oxometiltransferasa en el plasma hacia dos tipos de metabolitos, ¿sí? Los dos hidroxiestrógenos y los 4-hidroxiestrógenos. ¿De acuerdo? El 2-hidroxiestrógeno va a ingresar al núcleo y va a tener estímulo proliferativo a nivel del ADN, mientras que los 4-hidroxiestrógenos van a tener poco estímulo proliferativo, y lo que sí van a generar es ruptura de los enlaces covalentes de hidrógeno a través de un daño oxidativo, y de esta manera clivan, rompen, fraccionan el ADN y favorecen las mutaciones. ¿Ok? Esto se llama genotoxicidad hormonal. Entonces, cualquier elemento o situación o condición en la paciente que genere un estímulo hormonal prolongado va a poner en riesgo a la paciente para desarrollar algún tipo de neoplasia por genotoxicidad hormonal. ¿Ok? La presentación clínica, el cáncer de endometrio o la hiperplasia de endometrio la podemos encontrar en un Papa Nicolau. ¿Sí? 10% de los cánceres de endometrio se van a diagnosticar por un Papa Nicolau con células glandulares con atipia. Bethesda 2014 nos pide o le pide al patólogo que identifique si las células glandulares que está viendo son de endocervix o de endometrio. ¿De acuerdo? De esa manera podemos accidentalmente diagnosticar cáncer de endometrio. ¿Qué más? Cuando tenemos una paciente con endometrio engrosado. ¿Qué es endometrio engrosado? 5 milímetros. ¿De acuerdo? Un endometrio en una mujer posmenopáusica por encima de 5 milímetros va a tener una probabilidad post-test de encontrar cáncer de 26 veces. ¿De acuerdo? Comparado con 4 milímetros como valor de corte, ¿de acuerdo? Comparado con 3 milímetros como valor de corte. Entonces, el valor de corte es 5 milímetros, ¿de acuerdo? Y la otra forma de diagnosticar precáncer o cáncer de endometrio es incidentalmente después de una histerectomía. ¿Ok? ¿Qué más? Entendamos que cuando encontramos una hiperplasia de endometrio con atipia, la probabilidad de que coexista cáncer de endometrio va a variar entre el 18 y el 50% de las veces. ¿De acuerdo? Por lo tanto, cuando se hace una histerectomía por hiperplasia de endometrio con atipia, la paciente debe tener una biopsia por congelación. Esto es un diagnóstico intraoperatorio a través del patólogo. ¿De acuerdo? ¿Cómo se trata una hiperplasia sin atipia? Las hiperplasias sin atipia se asumen que son asociadas a estímulo hormonal únicamente. ¿De acuerdo? Y básicamente se hace control de los factores de riesgo reversibles, se observa y se hace un control a 6 meses. Si a 6 meses se ha vuelto a engrosar, va a la utilización de un Mirena del endoceptivo hormonal, que es el tratamiento de elección, porque los progestágenos van a generar efectos adversos sistémicos, ¿no? Y si hay hiperplasia con atipia, el tratamiento es la histerectomía. En pacientes que desean preservar la fertilidad, una alternativa es el uso del endoceptivo hormonal. Una vez que se coloca el endoceptivo hormonal, que es un DIU, una T, que tiene, en lugar de cobre, tiene progesterona, ¿no? Se tiene que hacer un control histeroscópico cada 3 meses, hasta 6 meses, y luego se envía a la paciente para que se embarace, idealmente con ayuda de un médico de fertilidad. ¿De acuerdo? ¿Qué más? Cuando hay hiperplasia sin atipia y la paciente progresa a hiperplasia con atipia, debe tener histerectomía. Si la hiperplasia no regresiona después de 12 meses, debe tener histerectomía.
Si el endometrio se engrosa después de administrar progesterona, debe tener histerectomía. Si sangra por esta hiperplasia sin atipia, debe tener histerectomía. ¿De acuerdo? Cáncer de endometrio, entendamos que cuando vemos la frecuencia de neoplasias malignas por sexo, cáncer de endometrio no aparece, pero si lo vemos en el sexo femenino únicamente, cáncer de endometrio va a significar la séptima causa en incidencia en mujeres de 30 a 54 años, ¿de acuerdo? Y va a significar la novena causa en incidencia en mujeres de 55 a 74 años. ¿Ok? Ya conversamos los factores de riesgo, es exposición estrogénica, básicamente asociados a menarquia temprana, 12 años, ¿sí? Antes de los 8 años es pubertad precoz, menopausia tardía, 55 años o más, ¿de acuerdo? Obesidad, terapia con tamoxifeno. Recuerden que el tamoxifeno es un agonista-antagonista, funciona como antagonista a nivel de mama, funciona como agonista a nivel de huesos y funciona de forma bimodal a nivel de endometrio e incrementa el riesgo de cáncer de endometrio en 2 veces. ¿De acuerdo? La nuliparidad, el síndrome de ovario poliquístico sin tratamiento, ¿de acuerdo? La diabetes y síndromes hereditarios, ¿no? ¿Cómo diagnosticamos? Encontrando endometrio engrosado al momento de una ecografía, a través de una biopsia de endometrio en pacientes que tienen sangrado o a través de una histerectomía. ¿De acuerdo? La sensibilidad de la ecografía transvaginal para diagnosticar endometrio engrosado es del 96%. ¿De acuerdo? ¿Qué más? La biopsia de endometrio. La biopsia de endometrio tiene un rendimiento dependiendo del tamaño de la lesión. Si la lesión compromete más del 50% de la superficie de la cavidad endometrial, la sensibilidad va a ser del 100%. Si la lesión compromete menos del 5%, la sensibilidad es del 0%. Recuerden que la biopsia de endometrio es un procedimiento a ciegas. Con una cureta se toman biopsias al azar en sentido horario. ¿De acuerdo? Si la lesión compromete entre el 5 y el 25% de la cavidad endometrial, la tasa de diagnóstico es del 60%. ¿De acuerdo? Entonces la sensibilidad va a depender mucho de la cantidad de enfermedad que se encuentre en la cavidad endometrial. ¿De acuerdo? En general, una paciente que sangra debe de tener, con sangrado posmenopáusico debe tener una ecografía transvaginal. Si el endometrio está engrosado, debe tener una biopsia de endometrio. Si el endometrio está delgado, debe tener una, ¿qué es delgado? Menos de 5 milímetros. Debe tener un examen, ¿de acuerdo? Un examen ginecológico para ver otras causas de sangrado, y si no se encuentran, entonces hay que reevaluar y controlar a la paciente, ¿no? Recuerden que de las pacientes que sangran, entre el 10 y el 20% van a tener cáncer de endometrio, el 90% del cáncer de endometrio va a sangrar, ¿sí? Y de ese 80% que sangró y no tiene cáncer, el 40% el 30-40% van a deberse a atrofia endometrial y no va a haber cáncer. Listo. El cáncer de endometrio se divide en estadios. El estadio 1 está confinado al órgano, el estadio 2 hay compromiso de órganos pélvicos o de estructuras pélvicas. El estadio 3 ya se extiende a otra cavidad, ¿sí? Compromete ganglios, y el estadio 4 es metástasis a distancia. El cáncer de endometrio se evalúa y se trata en función de riesgos. Pacientes con bajo riesgo son cáncer de endometrio tipo 1, esto es endometrioide G1, G2, con infiltración menor al 50%, bien diferenciado o medianamente diferenciado.
De acuerdo al tratamiento en este escenario de bajo riesgo es únicamente histerectomía con anexectomía. En el riesgo intermedio ya estamos hablando de una infiltración mayor al 50%, y en este escenario clínico es necesario hacer linfadenectomía. Últimamente se está cambiando este estándar y se está migrando a hacer una biopsia del ganglio centinela. Entonces, todos los órganos tienen un sistema de drenaje linfático. En teoría, ¿de acuerdo? Si hay metástasis, esta metástasis no puede diseminar a toda la cadena ganglionar si antes no ha sembrado, no ha metastatizado hacia un ganglio inicial, que sería el ganglio centinela. Entonces, este ganglio es identificado. Si este ganglio tiene cáncer, entonces toda la cadena linfática tiene cáncer. Si este ganglio no tiene cáncer, toda la cadena linfática no tiene cáncer. ¿Ok? Entonces, sirve para evitar cirugías más grandes, más cruentas, disminuir tiempo operatorio. Ahora, la linfadenectomía no tiene impacto en la sobrevida en el paciente con cáncer de endometrio, no sirve para establecer pronóstico. ¿Ok? Entonces, el paciente que tiene metástasis en ganglio linfático ya sería un estadio 3, va a ir a quimioterapia y radioterapia. ¿De acuerdo? Y hacer linfadenectomía en ese escenario clínico no tiene impacto en sobrevida. Por lo tanto, el hacer biopsia de ganglio centinela es extraer únicamente el ganglio y no, para el momento quirúrgico, no nos importa si es positivo o es negativo. Y estas pacientes van a ultraestadiaje. ¿De acuerdo? Esto es hacer cortes del ganglio cada 3 milímetros, ¿no? ¿Qué más? Los riesgos intermedios e intermedios altos van a recibir radioterapia, y los de alto riesgo, que estos son poco diferenciados, esto es tipo endometroide G3, ¿sí? O que infiltren más del 50% del miometrio, van a ir a radioterapia externa. ¿Qué más? Ocurre que existen pacientes con enfermedad agresiva que suponemos que van a tener mal pronóstico, pero tienen buen pronóstico. Y existen pacientes con enfermedad, en teoría, poco agresiva y que tienen mal pronóstico y que deberían de tener buen pronóstico, pero evolucionan mal. Entonces entendimos que el cáncer de endometrio no es una sola enfermedad, es un grupo de enfermedades, y que la biología y el comportamiento de la enfermedad van a estar asociados al tipo de mutación que tengan. Entonces, esta es la estructura de la clasificación genética, ¿de acuerdo? La mutación del POLE4, este POLE4 se diagnostica a través de NGS, Next Gen Sequence, ¿no? Es una forma más rápida de hacer un PCR, ¿de acuerdo? Se llama NGS. A través de NGS buscamos este gen mutado, el POLE4. Si este gen está mutado, no me importa si tiene otras mutaciones. Esta paciente va a ser de buen pronóstico. En teoría, podría ser un cáncer de endometrio de alto grado y en teoría tener mal pronóstico, pero por tener esta mutación en el POLE4, su pronóstico se vuelve excelente, se vuelve muy bueno. ¿De acuerdo? Si esta mutación, y este estudio se hace de forma secuencial, si esta mutación está negativa, entonces vamos al estudio de síndrome de Lynch. ¿De acuerdo? Estos pacientes entran a un screening para ver mutación en los mismatch. Esto se hace a través de inmunistoquímica. Y si esta inmunistoquímica sale positiva, se hace PCR para inestabilidad microsatelital. Y con eso se confirma el diagnóstico. ¿De acuerdo? Estas pacientes generalmente son de buen pronóstico, no tan bueno como el POLE4, pero son de buen pronóstico y van a representar el 60% de todo el cáncer de endometrio que diagnosticamos. ¿De acuerdo? La otra mutación es el bajo número de copias, que sería un P53 anormal, ¿de acuerdo? En el cual hablamos del P53 wild.
conversaba con mis alumnos temprano, el P53 tiene tres tipos de alteración. Puede estar suprimido, puede estar normal y no funcionar, o puede estar sobreexpresado. Cuando está sobreexpresado es un P53 que a pesar de estar sobreexpresado no cumple su función, que es gobernar la apoptosis. ¿De acuerdo? Entonces, esto se llama wild P53 o P53 salvaje. ¿De acuerdo? Y en general va a definirme enfermedad de alto riesgo. ¿De acuerdo? Entonces tenemos cuatro tipos de cáncer de endometrio genético: POLE4, síndrome de Lynch, ¿sí? Tenemos alto número de copias, no, pero bajo número de copias con P53 anormal, y tenemos alto número de copias con P53 normal. ¿Ok? Y en función de esto, establecemos un nuevo tipo de tratamiento. ¿De acuerdo? Específico, y esto es lo que se llama actualmente medicina de precisión, en función de la mutación genética. Actualmente, las dos formas, la forma establecida por grupos de riesgo y la clasificación molecular coexisten. La tendencia es que en el futuro la clasificación molecular sea sea el nuevo estándar, ¿no? Pero de momento las dos formas son válidas. ¿Ok? ¿Qué más? Cuando hablamos de tumores del cuerpo uterino, tenemos que hablar de músculo liso, y cuando hablamos de músculo liso, no podemos hablar de blanco y negro, de benigno y maligno. Hay un grupo que no están definidas claramente y cuyo comportamiento cuyo comportamiento biológico tampoco está definido. ¿Por qué? Porque es enfermedad rara, ¿sí? Son los tumores de músculo liso de comportamiento incierto, o STUM. Es una especie de precáncer, ¿de acuerdo? ¿Y qué es un STUM? Es todo tumor uterino, tumor de músculo liso, que no completa criterios para ser llamado leiomiosarcoma. ¿De acuerdo? Algo que caracteriza a un leiomiosarcoma es la necrosis. Siempre que haya necrosis, cuando hablamos de tumores de músculo liso, hablamos de tres factores: mitosis, atipia y necrosis. La necrosis más mitosis o atipia con solo dos criterios que incluyan necrosis, va a hablarme de un sarcoma. ¿De acuerdo? Si tengo atipia sola, en menos de 20, y no tengo otro factor, se va a llamar leiomioma típico, y va a ser un STUM. ¿De acuerdo? Si tenemos mitosis, no tenemos atipia, no tenemos necrosis, es un leiomioma proliferativo, y es un STUM. ¿De acuerdo? El STUM, ¿cómo se maneja? Con histerectomía. ¿De acuerdo? ¿Qué más? Cuando hablamos de sarcomas uterinos, hablamos de tres tipos de sarcomas: los leiomiosarcomas, los sarcomas indiferenciados y los sarcomas del estroma endometrial. Antes, el carcinosarcoma se consideraba un sarcoma. Luego de una evaluación genética, ya se encontró que las mutaciones eran mutaciones epiteliales, y estaba tan desdiferenciado que esta desdiferenciación los hacía ver como componente estromal, pero en realidad es un carcinoma muy, muy desdiferenciado. ¿De acuerdo? Entonces, de estos tres sarcomas, el de mejor pronóstico son los sarcomas del estroma endometrial. ¿De acuerdo? Los sarcomas indiferenciados y los leiomiosarcomas son de mal pronóstico. Recuerden que hay un tema de controversia en sarcomas, porque desde el estadio 2A en adelante, desde el 2A hasta el 4B, la tasa de mortalidad es la misma. ¿De acuerdo? Entonces, no tiene mucha lógica tratar de estadificarlos, ¿no? ¿De acuerdo? Son tumores muy raros, ocurren por encima de los 60 años, no hay un factor de riesgo establecido, la clínica básica es un mioma o un sangrado, ¿de acuerdo? Que se da en una mujer posmenopáusica, ¿ok? Cuando ya no debería de haber estímulo hormonal, es un mioma que crece. Cuando ya no debería de haber estímulo hormonal, es una masa endometrial que crece. ¿De acuerdo? El leiomiosarcoma es una masa que crece, en el 20% van a sangrar. Los sarcomas indiferenciados y los sarcomas del estroma endometrial siempre van a sangrar.
¿Ok? Como les decía, el leiomiosarcoma ya se estadifica en función del tamaño, por eso es que está proscrito hacer una morceración de un mioma durante una cirugía, no lo podemos sacar a pedazos. ¿Por qué? Porque es importante medir el tamaño del sarcoma, ¿ok? Y eso nos va a dar el estadio en el que estamos encontrando. Normalmente las pacientes que se salvan o sobreviven después de un sarcoma uterino son aquellas que accidentalmente en aquellas en las que accidentalmente se encuentra un sarcoma de menos de 5 centímetros al momento de hacer una histerectomía por cualquier otra causa. Todas las demás van a tener mal pronóstico. ¿De acuerdo? Les decía, solo el 20% de los leiomiosarcomas van a sangrar. ¿De acuerdo? De los otros tipos, el 80% van a presentar sangrado. ¿Ya? El tratamiento básicamente es una citorreducción, es extraer toda la enfermedad visible, generalmente va a una histerectomía, generalmente cuando hay más enfermedad, esta enfermedad de más no se puede resecar, y como no podemos resecar, tenemos que complementar el tratamiento local con radioterapia. La radioterapia no tiene impacto en la sobrevida, nuestra cirugía no tiene impacto en sobrevida, lo único que tiene impacto en sobrevida es la quimioterapia, y su impacto en sobrevida es muy malo. ¿De acuerdo? Si no dan tratamiento, la recaída ocurre a los 1.8 meses y la sobrevida a 5 años es de menos del 5%. Si dan tratamiento, la recaída se da a los 6 o 7 meses y la sobrevida a 5 años es del 35%. O sea, el pronóstico es muy malo. ¿Ya? Ahora vamos a hablar de cáncer de endometrio. Entendamos que si leen sus libros, van a encontrar que el cáncer de endometrio representa que el cáncer de ovario representa el 50% de todas las muertes por cáncer ginecológico, que es el cáncer ginecológico que más mata. Esto no es verdad para el Perú, ¿de acuerdo? Esto es verdad para lugares en los cuales el cáncer de cervix ya fue superado, ¿de acuerdo? Si no incluimos cáncer de mama, es la segunda causa de, de muerte por cáncer ginecológico después de cáncer de cervix. El 75% de las veces vamos a encontrarlo como carcinomatosis y no existe un sistema de despistaje. ¿Ok? El cáncer de ovario es de dos tipos, los de bajo grado y los de alto grado. Los de bajo grado van a crecer sobre un implante endosalpingiósico, va a ir a tumor benigno, tumor borderline y carcinoma de bajo grado. Los de alto grado van a crecer sobre un STIC, que es el carcinoma intratubárico seroso, que es una lesión premaligna que se desarrolla en la fimbria y va a generar implantes en la cavidad peritoneal y en los ovarios. De acuerdo, van a tener mutación del P53 o del BRCA. Entonces la pregunta tonta es, ¿dónde se origina el cáncer de ovario? La respuesta no tan tonta es en la trompa. ¿De acuerdo? En los de bajo grado en un implante endosalpingiósico ovárico y en las de alto grado en un STIC. ¿De acuerdo? 25% se van a encontrar como tumor único, ¿de acuerdo? Generalmente son tipo 1, van a tener mutación en el KRAS, BRAF, PTEN o en la beta-catenina, o van a tener inestabilidad microsatelital. Van a ser de tipo endometrioide, seroso de bajo grado, mucinoso o células claras, ¿de acuerdo? Pero si se dan cuenta, en el tipo 2 también hay un carcinoma mucinoso. Lo que ocurre es que el patólogo, cuando me da el diagnóstico, me tiene que decir qué patrón tiene. Si es un patrón poco agresivo o de patrón expansivo, o es un patrón muy agresivo o de tipo infiltrativo. ¿De acuerdo? El tipo 2, el 75% van a evolucionar, van a debutar como cáncer de endometrio, como carcinomatosis con líquido libre e implantes en cavidad peritoneal. ¿De acuerdo? La mutación va a ser P53, son los serosos de alto grado, los carcinosarcomas de ovario, carcinomas poco diferenciados y el mucinoso infiltrativo. Entonces estamos hablando de dos presentaciones clínicas, ¿de acuerdo? El cáncer de ovario tipo 1 como masa ovárica compleja, única, y el tipo 2 que va como carcinomatosis. Entonces, ¿cuál es la forma de diagnosticar una masa anexial sospechosa de cáncer? Bueno, no existe un método de certeza.
¿De acuerdo? Es importante porque si el ginecólogo opera a una paciente con un tumor maligno de ovario, probablemente no haga la cirugía completa y esta paciente tendría que volver para ser operada y completar la cirugía. ¿De acuerdo? Por eso es importante diagnosticarlas correctamente antes de operarse. ¿De acuerdo? No existe un método de certeza, la mejor manera es la evaluación subjetiva. ¿Sí? ¿Qué es evaluación subjetiva? La evaluación subjetiva es la apariencia típica en la ecografía. ¿De acuerdo? Y esto necesita experiencia. ¿Sí? Hay apariencia típica de un quiste parovárico, hay apariencia típica de un endometrioma, hay apariencia típica de un absceso, hay apariencia típica de un teratoma maduroquístico, ¿de acuerdo? En los teratomas, la presencia del nódulo de Rokitansky es patognomónico, ¿de acuerdo? Y esto va a depender de la experiencia del examinador, ¿ok? En el 2003 hubo una iniciativa que se llamó IOTA, que estableció terminología de definiciones, y en el 2008 se logra obtener el primer producto, que se llamó reglas simples. ¿Qué es reglas simples? Tenemos 5 criterios de benignidad, 5 criterios de malignidad. Si el paciente solo tiene criterios de benignidad, es un tumor benigno. Y si el paciente solo tiene criterios de malignidad, es un tumor maligno. Si tiene una mezcla, es un tumor indefinido. ¿De acuerdo? Usando IOTA, reglas simples, se lograban clasificar correctamente 70% de los pacientes. Entonces, en los no clasificados, que eran un 30%, necesitábamos, ¿sí?, la evaluación por un experto. ¿De acuerdo? Esto nos da una sensibilidad del 94%. La sensibilidad de la evaluación subjetiva es del 96%. ¿De acuerdo? Entonces, de esta manera se pudo aproximar el diagnóstico experto a gente que no era experta, personas que no hacíamos ecografía, ¿de acuerdo? Personas que no conocíamos los patrones típicos de estos tumores de ovario. ¿De acuerdo? Luego se desarrollaron modelos para poder apostar sobre un porcentaje de riesgo de malignidad. ¿De acuerdo? Y esto resultó siendo IOTA LR2, que luego fue reemplazado por IOTA ADNEX, y se encontró que tenía la misma sensibilidad que reglas simples. ¿Ok? Esto es IOTA ADNEX, nos permite dar un porcentaje de malignidad. Cuando este porcentaje es 10 o 10% más, debe ser operada por un oncólogo. Y además, IOTA ADNEX nos permite decir el riesgo de cáncer metastásico, el riesgo de estadios localmente avanzados, el riesgo de enfermedad temprana y el riesgo de tumor borderline. ¿De acuerdo? Este IOTA ADNEX incluye 9 criterios y uno de estos criterios es el CA125. Recuerden que el CA125 no es diagnóstico, ¿de acuerdo? Se eleva en condiciones normales. Cuando una mujer menstrua se eleva el CA125, cuando una mujer tiene un embarazo se eleva el CA125. El CA125 se eleva en condiciones benignas, ¿sí? Cuando hay una enfermedad inflamatoria pélvica, se eleva el CA125. Cuando hay un absceso, se eleva el CA125. Cuando hay endometriosis, se eleva el CA125. ¿Ok? Y cuando hay cáncer temprano, el CA125 se eleva en el 45% de las veces, y cuando hay cáncer avanzado, el CA125 se eleva en el 80% de las veces. ¿Ok? No siempre se eleva. El otro marcador que usamos es el antígeno carcino embrionario, básicamente para hacer una diferenciación entre cáncer de origen ginecológico y cáncer de origen gastrointestinal o metastásico a ovario. ¿De acuerdo? Y básicamente solíamos usar CA125 sobre CEA, que era un cociente. Si este cociente era mayor a 25, era cáncer ginecológico, y si era menor de 25, era cáncer gastrointestinal. ¿De acuerdo? Cuando vemos las sensibilidades, el valorar CEA como valor único o hacer el cociente tienen la misma sensibilidad. ¿Ok? ¿Qué más? Una vez que hemos diagnosticado que el riesgo es de 10% o más, la paciente tiene que ser operada. La decisión de hacerlo por laparoscopía o por cirugía abierta es básicamente del tamaño, depende del tamaño del
del tamaño del tumor. Si este tumor mide más de 10 centímetros, debe tener una cirugía abierta. Si es menos del 10%, menos de 10 centímetros debe de tener cirugía laparoscópica. El riesgo de que el tumor se rompa es del 30%, ¿ya? Esto es importante, ¿por qué? Porque cuando evaluamos el estadio cambia cuando el tumor está roto. Cambia cuando el tumor se nos rompió al momento de manipularlo, cambia cuando el tumor ya estaba roto al momento de abrir la cavidad, y cambia cuando el tumor estuvo íntegro, pero hubo líquido o hubo ascitis con presencia de células tumorales. ¿De acuerdo? Entonces hay que tener cuidado de no romper tumores. Entonces, como entramos y tenemos un riesgo, no tenemos una confirmación diagnóstica, lo primero que hay que hacer es confirmar si es cáncer o no. Para esto se hace una biopsia por congelación. ¿Sí? La sensibilidad de la biopsia por congelación es bastante alta. ¿De acuerdo? Está entre el 90 y el 100%. Es importante entender que la congelación les va a diferenciar entre benigno y maligno. Pero si le pedimos que diferencie entre maligno y maligno, ahí patina. ¿De acuerdo? Entre borderline e infiltrante, ahí patina. ¿De acuerdo? Pero para diferenciar entre benigno y maligno, es lo mejor que hay. ¿De acuerdo? Y si nos confirman que es un tumor maligno, hay que hacer un estadiaje por cáncer de endometrio, que significa extraer órganos pélvicos, extraer aumento y hacer una linfadenectomía. Esto es, limpiar todo el tejido célulo adiposo que acompaña a la arteria aorta y a la vena cava, a los vasos ilíacos, con límite superior el borde inferior de los vasos renales y como límite inferior la parte posterior del ligamento inguinal, que está definido por la arteria, por la vena circunfleja ilíaca profunda. ¿Ok? Y tenemos que entender que hay dos tipos de estadiaje por cáncer de ovario temprano, ¿sí? Los que conservan fertilidad, que conservan el útero y el ovario contralateral, y la cirugía de estadiaje radical, ¿no? Que van a extraer el útero y el otro ovario. ¿Ok? ¿Qué más? Una vez que tenemos el diagnóstico, tenemos que entender que todas reciben quimioterapia excepto los estadios 1A, 1B, G1, G2. ¿De acuerdo? 1A confinado a un ovario, 1B confinado a ambos ovarios, G1 bien diferenciado, G2 moderadamente diferenciado. Esos son los únicos casos en los que no se recibe quimioterapia. Todas las demás van a recibir quimioterapia. ¿Ok? ¿Qué más? Tenemos la otra forma de presentación como carcinomatosis, que es el cáncer de ovario tipo 2. Y aquí el criterio básicamente es citorreducción. ¿Qué es citorreducción? Es extraer la mayor cantidad posible de enfermedad. ¿De acuerdo? La mayor cantidad posible, no. Hay que extraer toda la enfermedad. ¿De acuerdo? Eso se llama citorreducción óptima o citorreducción completa. ¿De acuerdo? O se llama R0. ¿De acuerdo? La sobrevida cuando se alcanza un R0 es de 100 meses. O sea, el paciente vive 7 años en promedio. Cuando se obtiene una citorreducción subóptima, ¿qué es esto? Un R1 o un residual menor a 1 centímetro. ¿De acuerdo? Este paciente va a vivir 60 meses, o sea, 5 años. Y si obtenemos un residual mayor a 1 centímetro o un R2, la sobrevida de la paciente va a ser de 20 a 22 meses. ¿Ok? Entonces, la cantidad de enfermedad residual que se deje tiene impacto en la sobrevida. ¿De acuerdo? Recuerden, es cáncer avanzado, no estamos curando. La enfermedad va a volver. ¿Sí? El tiempo promedio de la recaída va a ser de 18 meses. ¿De acuerdo? La enfermedad aparece, se trata, vuelve a hacer remisión, vuelve a aparecer y en algún momento aparece antes de los 6 meses y se va a llamar platino resistente y va a pasar a manejo paliativo, o en algún momento la enfermedad se vuelve, compromete estructuras que son inoperables y pierde respuesta a la quimioterapia. ¿Ok? El estándar de quimioterapia es carboplatino con paclitaxel. En casos de que la enfermedad residual sea mayor a 1 centímetro, o sea, sea un R2,
tiene impacto en sobrevida el adicionar un antiangiogénico, esto es bevacizumab, que es un anticuerpo contra el factor de crecimiento vasculoendotelial. En general, evita que se formen neovasos. ¿De acuerdo? Ahora, el 50% de las pacientes con cáncer de ovario van a tener alguna alteración en el BRCA. ¿Qué es esto? El BRCA es un gen reparador del ADN. Si el ADN no puede ser reparado, este gen le va a informar a P53 y P53 va a inducir apoptosis. ¿De acuerdo? 10% van a tener mutación en el BRCA germinal, 15% van a tener mutación en el BRCA de tipo somático y el 25% restante van a tener alguna alteración epigenética. ¿De acuerdo? La histona o el enrollamiento de este gen van a estar alterados y este gen no va a funcionar. ¿De acuerdo? Esta alteración se llama déficit de reparación homóloga y cuando hay este déficit de reparación homóloga, cuando el BRCA falla, se activa un mecanismo automático que es el PARP y el PARP se encarga de reparar esta cadena hija. ¿De acuerdo? El problema es que no verifica que sea una secuencia correcta, simplemente la repara. Entonces permite que la célula mutada sobreviva. Y nosotros no queremos que esa célula mutada sobreviva. Entonces se han desarrollado tratamientos que se llaman inhibidores del PARP. ¿Qué es el PARP? Es una DNA polimerasa, ¿sí? Es la poliadenosina de ribosa, ¿ya? Entonces, y estos inhibidores del PARP van a tener impacto en sobrevida y están indicados como tratamiento de mantenimiento. O sea, después de que hemos conseguido una remisión completa, el dar 2 años de inhibidores del PARP, de olaparib, va a permitir que el paciente viva más tiempo. ¿Cuánto tiempo más? En promedio, entre 12 y 24 meses más. ¿De acuerdo? ¿Qué más? Pero les decía que hay que conseguir una citorreducción con enfermedad residual cero. ¿Y cómo garantizar? Y lo ético es garantizar ese tipo de citorreducción. Entonces, ¿cómo lo garantizamos? Haciendo laparoscopía. Hacemos una laparoscopía para cáncer de ovario avanzado y vemos si vamos a obtener el objetivo de sacar toda la enfermedad o no. Si no se puede extraer toda la enfermedad, entonces primero se da quimioterapia y luego generamos una citorreducción química y la paciente es operada y se logra obtener el objetivo. Antes de hacer esto, solo el 50% de las mujeres tenían una citorreducción óptima. Después de usar la paroscopía, usamos un score, que es el score de Fagoti, que nos da un puntaje. Si este puntaje es 8 o más, el paciente no se debe de operar porque no va a ser óptimo. Y si es menos de 8, la tasa de citorreducciones óptimas va a ser del 80% o más. ¿De acuerdo? Entendamos que el mayor factor pronóstico en la sobrevida es la enfermedad residual cuando operamos un cáncer de ovario avanzado. ¿De acuerdo? Esto era lo que quería compartir con ustedes, doctores. Si hubiese alguna pregunta. Gracias. Muy bien, doctor, gracias por su ponencia. A ver, por favor, si es que hay preguntas para que puedan levantar la mano. Dentro de las lesiones, mientras van pensando los chicos y van haciendo sus preguntas, doctor, dentro de las lesiones premalignas más comunes a nivel de ovario, ¿cuál sería la patología más común que encontraríamos acá? No existe una lesión premaligna en cáncer de ovario, doctora. ¿Qué lesión, o sea, qué patología les haría sospechar que puede haber un cáncer de ovario? Yo sé que es difícil de diagnosticar y generalmente es por hallazgos ecográficos e incidentalmente se encuentra esto. En general, a ver,
En general, hay un cáncer de ovario hereditario sobre el cual deberíamos de plantear, y así se llama, reducción de riesgo. ¿Ya? Esto es básicamente cuando tenemos mutación en el BRCA, en el BRCA. ¿Cómo se hace este estudio? Se evalúa la mutación, la existencia de la mutación en el tumor del paciente cero, ¿de acuerdo? Y luego de que se evalúa esta mutación, se busca la misma mutación en la familia, en la descendencia, ¿de acuerdo? Y si encontramos la mutación en las hijas, por ejemplo, tendríamos que considerar después de los 40 años mastectomía y salpingectomía u oforectomía, ¿de acuerdo? Tendríamos que considerar si aún no desean cirugía profiláctica, el uso de tamoxifeno, eso se llama quimioprofilaxis. Tendríamos que considerar un screening, el screening en la paciente con mutación del BRCA para prevenir cáncer de mama empieza a los 25 años y se hace con resonancia anual, no usamos mamografía. Había un criterio antiguo que había que iniciar en pacientes con factores de riesgo, había que empezar mamografía a partir de los 35 años, eso ya no es correcto, empezamos resonancia a partir de los 25 cada año, ¿de acuerdo? En pacientes que tienen mutación del BRCA demostrado, en pacientes que tienen un pedigrí, un árbol genealógico evaluado por genetista, hay un score, cuando la penetrancia es mayor del 40% deben de ir a reducción de riesgo, y la otra cuestión es que tengan un score predictor, un modelo de predicción positivo. Esto es el índice de Gay, cuando es más del 20%, ¿no? Doctora, Perdón, le termino. Y en pacientes con síndrome de Lynch o cáncer o cáncer de colon no polipósico hereditario, el screening que se hace en pacientes a partir de los 35 años es biopsia de endometrio cada 6 meses, ¿no? Son, en síndrome de Lynch, el 55% van a ser cáncer de colon antes de los 50 años, y el 33% van a ser cáncer de endometrio. Entonces, por eso es que se hace el screening de esa manera. Pero son poblaciones específicas, ¿no? doctor, estamos formando en este momento médicos generales. Para un médico general, ¿qué datos clínicos los podrían hacer sospechar de un cáncer ginecológico? Hablemos de un cáncer de endometrio y un cáncer de ovario, que son los que competen al tema. Ya hicimos la pregunta cuando hablamos de cáncer de mama. Ya. A un médico general, en la consulta externa. La clase es muy interesante, pero estamos a un nivel, creo que ya de especialista. Pero para un médico general, ¿qué es lo que ellos no deben olvidar? Ya, entendamos que como definición general, el cáncer es una célula que se descontrola y empieza a proliferar sin control. Entonces, necesariamente, en algún momento vamos a tener una bola de células. Esta bola de células significa un crecimiento tumoral. Entonces vamos a encontrar crecimiento de endometrio, ¿sí? Engrosamiento endometrial, cuando este endometrio ya no debería estar funcionando, y esto es el 90% de las mujeres posmenopáusicas con cáncer de endometrio van a sangrar, y básicamente es eso, evaluar el sangrado ginecológico en una paciente que todavía tiene útero y está en la posmenopausia, y lo otro es encontrar una tumoración en el ovario, una tumoración quística generalmente, en cuyo interior vamos a encontrar una masa sólida, una masa tumoral, o podemos tener crecimiento de tipo arborescente, ¿no? Como si fuese un arbolito. Y esto en la ecografía, en la imagen, se va a ver como si fueran tabiques. ¿De acuerdo? Entonces, una lesión tabicada o la presencia de tumores dentro del quiste nos debería hacer sospechar que puede haber cáncer. Ok. Muy bien, doctor, muchas gracias por tu ponencia. Creo que los chicos hoy están un poco apáticos, hoy día no han hecho ninguna pregunta. Se agradece su participación y nos estamos viendo el día jueves en la próxima actividad. Gracias, doctor Ocon, por todo. Gracias, hasta luego. Chao, chao. Para los alumnos, por favor, recuerden ustedes que
Tenemos el día jueves una teoría más. El día sábado tenemos dos teorías. Tenemos las teorías 25 y 26. Como el día sábado no tenemos clase teórica, no tenemos conferencia a las 8 de la mañana, a través de su delegado, por favor, confírmame si podríamos hacer la clase del doctor Mascaro que está programado a las 10 de la mañana, si la podríamos hacer a las 8. La tenemos de 8 a 9 y de 9 a 10 haríamos la clase del doctor Florian, que es la clase número 25. Y con eso estaríamos terminando todas las teorías del capítulo de ginecología, cuyo examen va a ser el próximo viernes. Entonces, si podemos empezar a las 8, por favor, con el delegado me confirman para que terminemos a las 10 de la mañana nada más el día sábado, ¿sí? Eso sería todo con ustedes. Muchas gracias. Nos estamos viendo el día jueves.